34 minutos pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yamil. Bueno, se mantiene a esta hora en 25,2, 58% de humedad, el cielo algo nublado y la máxima para hoy 32 grados. ¿Y te quedó algo pendiente por ahí? Sí, claro, porque en Springwall saben la importancia de comenzar el año totalmente renovados. Encontrá hasta promociones de 50% off en springwall.com.ar y en las tiendas de descanso de todo el país. Además, entrate cómo mejorar tus hábitos de descanso y rendir mejor a través de las entrevistas con especialistas en el canal de YouTube de Springwall Argentina y en las redes sociales. Hay muchas formas de dormir, una de descansar, Springwall, colchones y somiers. A ver, la Argentina ayer vivió un día que se parece mucho al apocalipsis. Si no fuéramos argentinos, que estamos acostumbrados a días apocalípticos, el de ayer sería visto, esto en otro país, decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que pasa todo esto junto? Pero aún siendo argentinos, lo de ayer es too much. Nosotros hemos vivido ayer 700.000 personas sin luz en el mismo momento, durante horas, en el día de más calor casi de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Hemos vivido 130.000 casos de COVID en el mismo día. Hemos tenido evidencias del calentamiento global en incendios en algunas zonas del país, algunas cercanas, en la zona de Canning, acá en el conurbano. Hemos vivido cosas que a alguna gente le ponen contenta, pero a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, el mar argentino, que habitualmente es muy frío, ayer era muy templado, pero quizá de los momentos más templados, más cálidos que se recuerda. La gente se metía en puntamogotes en el mar, sintiendo que esto era motivo de alegría. Es motivo de curiosidad, no sé si de alegría. Todo esto que estoy contando, vamos a tratar de darle un enfoque distinto sobre futuro con nuestro entrevistado de ahora, que es José Luis Samaniego. José Luis Samaniego es mexicano, es un economista, que vivió en la Argentina en la década del 80, cuando era periodista económico y trabajaba en Página 12 en los comienzos. Era un gran amigo mío, de Marcelo Slotto, de Alfredo Zayat, era parte de un grupo de amigos en aquel momento, y después se fue a vivir a México. Y terminó siendo, lo es ahora y lo es de hace 18 años, un economista muy destacado en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina. Cualquier persona que sabe de política y economía sabe que es una entidad muy influyente en el pensamiento económico del continente desde hace muchas décadas. Y él es uno de los directores de la CEPAL. Y es particularmente director del área de desarrollo sostenible. O sea, lo que tiene que ver, en algún lugar, tiene que ver con medio ambiente, con energía, con cambio de la matriz energética del planeta. Quizá ustedes no lo sepan, es una disciplina muy nueva, pero el planeta se mueve con combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, etc. Y empieza a moverse con otro tipo de combustibles. Y empieza a haber transición. La palabra transición energética es una palabra que empieza a sonar muchísimo en el mundo, porque todo el mundo está pensando cómo hacemos para que el mundo no desaparezca. Y entonces y cuando el otro día, hablando con él, tomando un café con él, me decía, bueno, ¿sabés las oportunidades que hay para la Argentina en esto? O sea, si vos cambiás el punto de vista, salís del apocalipsis que vimos ayer y lo ves de otro punto de vista, tal vez haya una chance. José Luis Samaniego, para mí es Sam, está en línea. José Luis, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda aquí en Radio con Vos. Ernesto, un gustísimo saludarte, y me haces recordar aquella gran escuela de formación que fue Página 12 en sus primeros años. Ustedes se dan cuenta. Un gusto también saludar a tus escuchas. Hay que decirlo que en estos 30 y pico de años yo seguía haciendo la misma pavada y él fue creciendo hacia lugares muy importantes. O sea que estamos hablando de un encuentro entre dos personas, una que tiene una vida completamente desperdiciada y otro que la aprovechó como corresponde. A ver, Sam, cuando vos ves, empecemos a hablar de eso, la transición energética, y qué oportunidades vos ves que pueda haber para países como la Argentina. Mira, cuando tú te planteas reconciliar todas las necesidades que tiene un país, tu punto de vista cambia. Si tú consideras, por ejemplo, cómo cerrar tu brecha social, el tema de desigualdad de ingresos, al mismo tiempo crecer con lo que te permite tu estructura económica, y por otra parte, al mismo tiempo, hacer la parte que te corresponde para mitigar el calentamiento global, tú empiezas a ver las alternativas energéticas con una mirada muy, muy distinta. Voy a tu pregunta directa. Si Argentina cambiara un poquito la perspectiva y en lugar de insistir, por ejemplo, en la expansión de los hidrocarburos no convencionales, las plataformas que ya tiene Argentina, empezar a ver hacia su cordillera, por ejemplo,
empezar a ver hacia sus vientos patagónicos, empezar a ver su litoral y todo el potencial que tiene de aumentar la producción con base en renovables e incluso empezar a hacer la apuesta de la inversión para la producción de hidrógeno, Argentina se convierte en una potencia energética o tiene el potencial de serlo muy, muy importante y además sin contribuir al calentamiento global y además generando todos estos beneficios en los diferentes campos que te estoy comentando. A ver, empecemos parte por parte de los pequeños capítulos que vos diste recién. La producción de hidrógeno. Para un oyente común, esto es chino. ¿Qué significa la producción de hidrógeno? ¿Por qué eso podría ser una energía? ¿Por qué eso podría hacerlo la Argentina? ¿Cómo lo explicás de manera sencilla? Mira, con el Acuerdo de París se alcanzó, por primera vez se definió una capacidad de carga planetaria que es no rebasar los 2 grados de temperatura y ojalá no pasar de 1.5. Aceptar ese límite en un acuerdo internacional implica que el planeta tiene un presupuesto de carbono. Los países, cuando van dando de alta sus contribuciones nacionalmente determinadas ante la Convención Marco de Cambio Climático, están estableciendo presupuestos de carbono para sí mismos. Y esos presupuestos de carbono a su vez se reparten sectorialmente. Entonces, al sector transporte le toca un determinado presupuesto de carbono, al sector agrícola, etcétera, al sector energético. Los países desarrollados, particularmente los europeos, se han tomado muy en serio esos presupuestos de carbono y al mismo tiempo tienen sociedades que no aceptan, por ejemplo, la energía nuclear, que están buscando desenchufarse, que no quieren depender del gas ruso y al mismo tiempo tienen que ir cerrando sus carboeléctricas. Un país como Alemania hoy está saliendo muy vigorosamente al mundo buscando quién le pueda vender hidrógeno a precios competitivos que ellos no tienen la capacidad de producir. ¿Qué es eso de producir hidrógeno? Cuando tú con electricidad, ojalá renovable, partes la molécula de agua, tú generas 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno. Perdón, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, sí. H2O. Ese hidrógeno tú lo almacenas y después lo puedes utilizar donde y como tú quieras, sea para la quema directa o sea para generar electricidad de nuevo, revirtiendo la fórmula que lo partió y esta vez juntando el hidrógeno con el oxígeno y eso genera electricidad. Vos sabés, Sam, que a mí me lo han explicado muchas veces esto, ¿no? De hecho, hay un proyecto que anunció el presidente en la cumbre de cambio climático en Glasgow hace un par de semanas, un par de meses, de una empresa australiana que está dispuesta a invertir un montón de plata para producir hidrógeno verde en la Argentina. Y me explicaron esto que vos decís. La molécula del agua tiene 2 partículas de hidrógeno y 1 de oxígeno, con electricidad generada por, no sé, sacás el agua del mar Patagónico, la pones en no sé qué aparatito, le metés electricidad generada por energía eólica del viento patagónico, con eso rompés la molécula del agua, liberás 2 partículas de oxígeno de hidrógeno por cada molécula, la metés en un tubo, la exportás a Alemania y te llenás de plata. Eso sería más o menos. Exactamente. Ahora, vos me lo contás así y yo te digo, esto es chino, me están haciendo un cuento, no hay manera de que eso exista. Pero claro, también si me contaras que bajo tierra hay un montón de dinosaurios fósiles y vos los buscás, le sacás eso y lo transformás en petróleo y con eso anda un auto, también te diría que estás borracho. O sea que probablemente lo que digas tenga algún viso de realidad. Claro. No necesariamente lo metes en un tubo porque no vas a tener el tubo de aquí a Alemania, pero sí lo vas metiendo en tanques o lo vas metiendo en barcos tanque y eso se desempaca otra vez en Alemania y ahí se distribuye y ellos o bien lo llevan a motores de combustión interna que consumen hidrógeno o bien lo llevan a un aparatito en donde por un lado entra el hidrógeno, por el otro lado entra aire de la atmósfera. El hidrógeno se combina con el oxígeno y eso genera una corriente eléctrica que mueve el motor. Ahora, dado que esto se hace con agua y con viento, porque lo que estamos diciendo es eso, es una cosa muy novedosa que se hace con agua, energía que se hace con agua y con viento, de eso estamos hablando. ¿Por qué Argentina podría ser una potencia? Porque el petróleo en todo caso es algo que existe, que es tangible, entonces vos decís, bueno, hay un pozo petrolero en Arabia Saudita o en Venezuela. ¿Por qué puede haber países que sean beneficiados por esto y otros perjudicados? Mira,
En general el mundo va hacia la independización del petróleo. Entonces, si hoy tu capital, tu riqueza, la empiezas a invertir en un sector que va de bajada, pues es una apuesta riesgosa, en lugar de invertirlo en un sector que va en ascenso. El mundo se está moviendo crecientemente hacia las renovables y es más barato producir con renovables, viento, sol, que producir con petróleo e incluso con gas en América Latina. Pero a ver, déjame insistir, pero ¿Argentina vos creés que tiene algún motivo para ser privilegiada en términos geográficos o en términos climáticos para producir esto que otros países no tienen? Sí, yo creo que Argentina tiene 3 condiciones que son que la diferencian de otros países. Primero, tiene una Patagonia en donde el viento es privilegiado. Son corrientes de viento previsibles, fuertes, estables, duran todo el año. Es como tener un recurso medible, cuantificable, es como tener una catarata, pero de aire en la Patagonia. Esa es una condición que no muchos países tienen. En segundo lugar, tiene una cordillera muy insolada, que es la cordillera de los Andes, y cuanto más al norte te vas, más rica es la insolación. Y tú el hidrógeno verde lo produces con viento o con sol. Y en tercer lugar, tienes una línea costera enorme en Argentina, en donde eventualmente también se va a desarrollar la captura de energía de las olas. Entonces tienes 3 fuentes de energía tremendas. Y te pongo el caso extremo. Cruzando la cordillera tienes a Chile. Chile, a diferencia de la Argentina, prácticamente no tiene petróleo. Importa el 99.9% de los hidrocarburos. Es un país pobre energéticamente si lo ves desde el punto de vista del paradigma petrolero. Pero cuando lo ves desde el punto de vista del paradigma de las energías renovables, es tremendamente rico por las mismas razones de Argentina. Tiene una larga franja costera, tiene una tremenda insolación en la cordillera, sobre todo hacia el norte, tiene las zonas desérticas del desierto de Atacama y también comparte una parte de la Patagonia donde el viento es tremendamente estable y potente. Entonces Argentina, cierto, tiene yacimientos petroleros, tiene depósitos que solamente obtienes a través de fracking, pero tiene estas otras fuentes de renovables que perfectamente le permitirían abastecer a la economía argentina, pero además contar con un excedente exportable que, igual que como el gas de fracking, el gas natural o el petróleo, te puede acabar generando divisas. A ver, Gustavo Grave te hace una pregunta, Sam. ¿Cómo le va? Buen día. Siguiendo su línea de razonamiento. Él no tutea a nadie, Sam, por eso no, y además no lo conozco a Sam. Digamos, ¿cuál es su opinión sobre la polémica que se dio de la exploración offshore en el mar argentino, en zonas cercanas a Mar del Plata? ¿Cuáles eran los términos de la polémica para que me lo pongas en blanco? No, bueno, hay gente que no quiere porque dice que es muy contaminante y hay otros que dicen vivimos de eso, bueno, de la polémica clásica, y además no es contaminante porque están los estudios hechos. Eso es básicamente la polémica, dicho de manera muy esquemática, ¿no? Mira, yo te diría entonces que tienes dos puntos a considerar. Uno, siempre está la posibilidad de tener accidentes y que una fuente de riqueza te contamine a otra. ¿Sí? Tú en Mar del Plata tienes el turismo, el uso de la costa para recreación, y siempre está la posibilidad de que un accidente petrolero te arruine una de tus fuentes de ingreso. Pero está el otro tema más de largo plazo. Si tú tienes la oportunidad de invertir en la energía del futuro, ¿por qué quieres insistir en invertir en la energía que va de salida? En economía tenemos una noción que es el costo de oportunidad, que es: si yo tomo esta decisión, dejé de tomar esta otra. Entonces, hay un costo de oportunidad en la elección de la energía que tú quieres explotar. No vas a poder invertir en exploración offshore y además usar ese mismo dinero para invertir en energías renovables. Entonces tienes un dilema. Y yo creo que Argentina se beneficiaría de abrir esa otra polémica. ¿Qué me conviene más, las renovables o los hidrocarburos tradicionales, para poder sopesar muy bien los términos de esa decisión y de sus costos de oportunidad? Sam, yo creo que habría que sumar a esa polémica esta otra. Desde el lugar que vos estás, que tenés una mirada como global sobre un tema que es tan central como es la reconversión de la civilización humana en otra cosa, que no la autodestruya, porque de eso estamos hablando. La forma de producir sobre todo energía, pero de producir todo distinto para evitar una catástrofe más grave de la que se está produciendo.
Y vos de repente ves las soluciones que se están insinuando, por ejemplo, la del hidrógeno verde, o la energía por vía de las olas del mar, o del agua, bueno, todo lo que vos venís comentando. Lo que estás viendo, ¿te da algo de optimismo o crees que algún tipo de debacle no se va a poder evitar? Bueno, ya no se va a poder evitar los impactos de lo que ya acumulamos. Hay una cosa que se llama la inercia térmica y la longevidad de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lo que ya está emitido se va a quedar ahí por 200 años, 2 siglos más. Entonces vamos a tener que vivir con eso, pero no tenemos por qué empeorarlo. Y tampoco tenemos por qué sacrificar la calidad del desarrollo o la calidad de vida al optar por otra cosa. Yo creo que parte de los extremos del debate es un poquito de, por decirlo así, analfabetismo o no un suficiente conocimiento respecto de las ventajas de tomar el modelo alternativo. Normalmente cuando tú dices, dejemos de producir hidrocarburos y vayámonos a las renovables, perdón el ruido, estoy un poco estoy en el aeropuerto, uno dice, es que voy a perder empleos, es que esto es más caro. Optar por las renovables ya no es más caro, te genera más empleos, te genera mayor multiplicador, mayor arrastre sobre tu Producto Interno Bruto, generas mayor valor agregado y, por supuesto, si los precios de la energía son menores, beneficias al conjunto de la economía y, sin duda, tienen menor huella ambiental. Entonces, tienen ventajas en frente a cualquier criterio de co-beneficio que tú quieras medir a las renovables frente a los hidrocarburos. Entonces, yo creo que estamos frente a una narrativa muy positiva. Entonces, decir que hay un trade-off o un sacrificio, realmente ya a estas alturas ya no es cierto. José Luis, Osam, te agradezco mucho la generosidad de hablar con nosotros. El otro día cuando nosotros nos encontramos después de muchísimos años a charlar un rato y te escuchaba, por supuesto que reconocía algo que yo había encontrado hace muchos años cuando hablábamos en Página 12, que era que siempre me divertía hablar con vos porque tus ideas eran siempre muy novedosas, desde muy chico. Y de repente, siempre fuiste más grande, mucho más grande que yo, pero bueno, eras más chico. Y ahora también es muy interesante escucharte porque más salimos un rato de la coyuntura, podés ver con más perspectiva y también tal vez alguien escuche y piense también en este contexto. Y también me parece que para nuestros oyentes poder acercarle ideas que son distintas a el círculo, el laberinto en el que aparecemos encerrados todo el tiempo es muy rico. Así que muchas gracias y si vos estás dispuesto seguiremos charlando. Muchísimas gracias, Ernesto. Para mí es siempre un privilegio platicar contigo, te tengo muchísimo afecto y siempre ha sido un estímulo para mi reflexión. Así que cuando tú quieras, Ernesto, para mí siempre es un gusto. Muy bien. Te mando un abrazo. José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, un tipo muy importante, a pesar de que fue amigo mío hace muchos años.